El rey David, vamos hijo, el rey David The King David, fue un hombre he was a man conforme al corazón de Dios. that he was in the heart of God. Se ganó ese atributo He won that place por su corazón. because he had kindness. Pero él fue como un hombre como usted y como yo, de carne y hueso, But he was a regular man of meat and bones. que a pesar que tenía el corazón conforme al de Dios, Even if he had his heart to God, tomó malas decisiones he took bad decisions. que le trajeron consecuencias, It brings consequences to him. y tremendas consecuencias. And big consequences. De tal manera In a way que si usted lee la historia, that if you read the history, David cometió errores, David made decisiones errors, malas bad decisions, muy tremendas. really big. Habla la Biblia que en una ocasión, The Bible says in one occasion, cuando el ejército iba a la guerra, when the army went to war, el rey siempre tenía que ir al frente de batalla. the king always had to be in front of the crew. Pero ese día, But that day, David se quedó en casa, en el palacio. David stayed in home in his palace. De tal manera que salió aterrado In a way that he became terrified del palacio of the palace, y visualizó a una mujer and he saw a woman, muy hermosa, really beautiful, que se estaba bañando, that was showering. se estaba limpiando, o She sea, was aseándose. cleaning herself. De tal manera que la deseó en su corazón In a way that he placed her in his heart, y la mandó a llamar. and he called her. Como siendo el rey He knows the king, que tenía la potestad that he had the word de tener las mujeres que él quisiera, of having any woman he wanted, pero no conforme al deseo de Dios, but not how God wished it. él la mandó a llamar He called her, y se acostó con ella. and he slept with her. De tal manera In a way que la mujer quedó embarazada, that the woman got pregnant, que fue el fruto del pecado. and it was the fruit of the Y sin. esta mujer And this woman, era la esposa she was the fiancée de uno de sus generales del ejército. of one of the generals of the army. ¡Qué tremendo! What am I telling you? De tal manera que David pensó In a way that David thought que la decisión mala que tomó the bad decision he made, iba a quedar impune, he was going to be impaled. iba a quedar en oculto. It was going to be hidden. Pero delante de Dios But in front of God, no hay nada oculto there's nothing hidden que no quede sin revelarse, that isn't going to be que no revealed quede sin saberse. without knowing. De tal manera In a way que llega el profeta de Jehová, that the priest of Jehovah, el profeta Natán, the priest of Jonathan, y le lleva una historia. and he comes with an history. Se presenta delante del rey It presents in front of the king, y le dice: mi señor, and he tells them, "Sir, traigo un caso delante de ti. I have a case for you." Porque los reyes en aquel tiempo, Because the kings in those times, ellos juzgaban los casos. they judged the cases. Y Natán le dijo: And Nathan told them, había un hombre rico there was once a rich man que tenía muchas ovejas y mucho ganado. He had a lot of sheep and a lot of animals. Pero había un hombre But there was this man que solo tenía una ovejita o una corderita. that only had one sheep. Y este hombre And this man, rico, rich, hizo un banquete he did a o food una fiesta or a party, y mató and he killed al animalito the poor del animal. hombre que solo tenía una sola corderita. He killed the only sheep the man had. Y cuando David escuchó esto, And when David heard this, se enfureció, he got very se angry. enojó tanto. He got really angry. Escuche esto, se enojó tanto He got really angry. que David dijo: este hombre merece morir. David said, "This man needs to die." Inmediatamente, Immediately, él le dice esto, he told them that this. el profeta le dice: The priest told them, mi rey, pues tú eres ese hombre. "My king, you see that man?" Inmediatamente David se da cuenta Immediately, David realizes que el pecado había salido a luz, that the sin has come to que la light. mala decisión que él tuvo The bad decision he did, había sido sacada a la luz. it was given out to the public. Y David And David inmediatamente immediately sabe que está al descubierto, knows he got caught. sabe
que no puede ocultarlo más. He knows he can hide it. Que Dios ya lo había revelado al profeta. God has already revealed. Ahí donde se cumple la palabra de Amós 3:7, There is where the word is done. donde dice que Dios no hará nada God is not going to do anything mientras no lo revele a sus siervos los profetas. if they don't reveal it, the priests. El pecado había salido a luz The sin has come to light. y Dios le dice a David And God tells David por medio del profeta by the priest que el pecado no va a quedar impune, that the sin is not going porque David había mandado cartas because David has sent a los messages enemigos to the enemies para que mataran to kill a Urias, Judeas, el esposo de la mujer, the husband of the y en woman. batalla lo mataron. And in the battle they killed him. Y Dios le dijo, la espada no se apartará, And God told them, this word isn't going De tu to be casa. of your house. de tal manera que en pocas palabras In so many le words, estaba diciendo que su descendencia iba a sufrir. he was telling them that his De family tal would manera que el suffer. primero que sufrió The first one that suffered, fue el bebé causa del pecado. it was the baby. David toda la noche clamó por ese bebé, David claimed for that baby all night, pero Dios no permitió que naciera. but God didn't let him be born. Murió. He died. De tal manera In a way, que una de las cosas que me enseña that one thing that teaches esta me historia, this history, que la actitud de David the attitude of David, fue que se humilló, he humiliated. fue que reconoció su error, He recognized his error. fue que reconoció su falta He recognized what he did, y le pidió perdón a Dios. and he said sorry to God. Por esa causa, Because of that, Dios no lo cortó a él, God didn't cut his throat, porque supo aceptar su error because he knew how to de su mala decisión. of his bad decision. ¿Cuántas veces nosotros How many times us hemos tomado malas decisiones? have we taken bad decisions? Hemos tomado decisiones We have taken decisions que nos han traído consecuencias. that bring consequences. Usted puede ver allí en esa historia You can see in that history la consecuencia a la cual atrajo a David ese error, the consequence of David, esa mala decisión. that bad decision. Por eso esta tarde That's why in this afternoon, yo quiero, con la ayuda del Espíritu de Dios, I want, with the help of the Holy Spirit, predicarte bajo el tema predict by the team consecuencias de nuestras malas decisiones. consequences of our bad decisions. Dígale que está a tu lado. Say the one that's next to you. Consecuencias Consequences de nuestras malas decisiones. of our bad decisions. Pastor, ¿por qué se llama así el tema? Please, why is the team called? Porque that? mucha gente piensa Because a lot of people think que las decisiones malas that bad decisions van a quedar impunes, are going to be hidden. que las decisiones malas That the bad decisions no van a tener consecuencias. are going to have. Pero la Biblia me enseña lo But contrario. the Bible teaches me. La the Biblia me contrary. enseña The Bible teaches me que las consecuencias vendrán that the consequences will came cuando usted toma malas decisiones. when you take bad decisions. Vámonos rápidamente Let's go very fast al libro de Proverbios, to the book of Proverbs, capítulo 1, chapter 1, versículo 32 al 33. verse 32 to 33. Gloria a Dios. Glory to God. Alguien dice gloria a Dios. Someone says glory to Los God. que toman buenas decisiones dicen gloria a Dios. Those who take good decisions say glory to God. Y los que toman malas decisiones se van a quedar callados. Those who take bad decisions are going to stay quiet. A su nombre. To his name. A su nombre. To his name. A su To nombre. his name. Déselo fuerte al Señor. Give it loud. En el libro de Proverbios, In the book of Proverbs, capítulo 1, chapter 1, versículo 32 al 33. verse 32 to 33. Y lo leemos honrando al Padre, al Hijo y a su Santo bendito Espíritu. Y a su letra dice, And to his name he says, voy a leerlo en esa versión y lo voy a leer en otra versión para que podamos entender. I'm going to read it in two versions so you don't understand. Y dice la Reina Valera, And it says that the queen, porque el desvío de los ignorantes los matará y la prosperidad de los necios los echará a perder. because of the ignorant ones, they are going to be killed. And the prosperity of those who are dumb are going to make them go in loose. Verso 33. Verse 33. Mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor
del mal. Those who hear my word are going to live with peace and will have fear for the evil. En esta traducción de las Américas, In this traduction of the Americas, dice de esta manera: it says like this: sufrirán las consecuencias de sus malas decisiones y de su mala conducta. They will suffer the consequences of their bad decisions and of their bad behavior. Acabarán siendo destruidos por su necedad y su poca atención. They will be destroyed for the dumb and bad actions. Pero también dice que los que me hagan caso vivirán tranquilos y vivirán en paz y no tendrán miedo del mal. But it says also, those who get my word are going to live in peace and will not fear the evil. Me impacta It impacts me porque esta palabra me está hablando because this word is telling me en relación al tema de lo que estamos hablando, in relationship with the theme we're talking about. que lo que van a sufrir consecuencias los de sus malas decisiones Those are going to suffer the consequences of y their de sus bad malas conductas. and their bad behaviors. Pero en Proverbios 16:3 But in Proverbs 16:3, me enseña la palabra it teaches me the word que en todas mis decisiones that all of my decisions tiene que estar Dios, are going to be with God. para que no hayan malas decisiones. So there won't be any bad Y mire lo que decisions. dice: And look what it says. encomienda a Jehová tus obras o tus decisiones y tus pensamientos serán afirmados. Show Jesus your words or your thoughts, and your thoughts are going to be confirmed. ¿Cuántas veces, iglesia, How many times, church, hemos tomado unas decisiones que nos han traído consecuencias? how many times have we took decisions that take consequences? La Biblia advierte The Bible que, warns us que las malas decisiones traen consecuencias that the bad decisions came with consequences y consecuencias negativas. and negative consequences, Y estas te alejan del propósito divino. and these pull you apart from the divine propósito. Pero también la Biblia nos enseña But the Bible also teaches us que de la desobediencia y el actuar por impulsos egoístas resultarán en sufrimientos. if we act with bad behavior, we are going to be in sufferment. Pero también nos ofrece una esperanza para rectificar la mala decisión. But they also give us an hope to rectify our way. En hebreo, la frase malas decisiones In Hebrew, the phrase bad decisions se traduce literalmente como hachalotot, it translates literally to que significa malas elecciones, that it means bad elections que también significa traspasar los límites. or going beneath the line. ¿Qué me está diciendo? What is it saying? Que mis malas decisiones That my bad decisions traerá consecuencias will bring consequences cuando yo me paso de los límites permitidos por Dios. when I go over the limits that God ¿Alguien está provided. escuchando acá? Someone is hearing this. Alguien tiene que decir, háblame papá. Someone has to say, talk to me, God. Entonces, las malas decisiones significa traspasar el límite permitido. So the bad decisions means we don't need to cross the past limit. Porque tomas las decisiones. ¿Por qué tomo malas decisiones, pastor? Why does he take the decision, priest? Las malas decisiones tú y yo las tomamos We take the bad decisions, me and you, cuando nos sentimos autosuficientes. when we are not filled. Cuando estoy hablando de autosuficiencia, When I'm talking about out of es efficiency, que no necesitamos a Dios para poder dirigirnos. is that when we do not need God to direct us. La Biblia dice que nosotros muchas veces somos sabios en nuestra propia opinión. The Bible says that sometimes we're smart in our own opinion. Significa que tomamos decisiones sin consultarle a Dios. It means we take decisions without telling God. Y es ahí donde caemos en autosuficiencia. And there we fall into auto-efficiency. Y eso es peligroso. And that is dangerous. ¿Por qué cree que muchas veces sufrimos por esas consecuencias? What do you think we suffer many times because of those? Te voy a dar el ejemplo.
I'm going to give you an Como example. cuando un adolescente no le obedece a sus padres When a teenager doesn't give the word to his y se father, sale sin casarse de su hogar. and they go out without wedding. Y para remate, el muchacho le salió de esos vagos de la calle. And the man was a gangster. ¿Aló? Hello? ¿Será una buena decisión esa? Is that a good decision, Isaac? Yo le pregunto a la iglesia esta tarde, I'm not asking the church in this afternoon. ¿será que va a venir consecuencia de eso? Are there going to be consequences in that? Algunas de ellas, las consecuencias son los 9 meses, The consequences are 9 months, donde pierden ya de estudiar, where they don't study anymore, de desarrollarse como profesionales, preparing like professionals, porque se gradúan, pero de madres a corta edad. because they graduate like mothers in short age. Y ese es un ejemplo de una mala decisión. And that is an example of a bad decision. Y así le puedo dar muchos ejemplos de malas decisiones, And I can give you a lot of examples. el cual cada una de ellas va a traer sus propias consecuencias. Each one of them is going to bring a consequence. Voltea al que está a tu lado Look at the one that's next to you y pregúntale qué decisiones has tomado tú mal. and ask them, what decisions have Vamos, a la you que no le taken? pregunte porque se siente culpable. If you don't ask them, it's because you feel guilty. ¿Cuántas decisiones has tomado How many decisions have you taken sin la aprobación de Dios? without the confirmation of God? Te voy a dar otro ejemplo. I'm going to give you another example. ¿Cuántas madres le han dicho a sus hijos? How many mothers have told Hijo, al varón, son, Alvaro, hijo, son, esta mujer no te conviene. this woman isn't for you. ¿Aló? Esta mujer no es para ti. This woman isn't for you. Y los hijos enamorados, And their sons love porque le vio los ojos verdes y morados, because they saw their green eyes. ellos creen que es mentira lo que su madre le dice. They believe it's some fake what their mother told them. Y se enamoran del yugo desigual. And they fall in love. Y usted sabe lo que enseña la Biblia del yugo desigual. And you know what the Bible teaches us about that. Es que esa persona va a hacer consecuencias terribles para ese varón. That person is going to do horrible consequences for that man. ¿Hay alguien aquí todavía? Is there someone in here? Y de tal manera And in a way que este varón sufre that this man suffers por su mala decisión. because of his bad decision. Porque no obedeció a su madre Because he didn't obey the word o of a his su mom padre. or his dad. Alguien dice amén a esto. Someone says amen to this. ¿Qué estoy hablando? What am I telling you? Que tomar una mala decisión Taking a bad decision es traspasar los límites. is going across the limits. Porque las malas decisiones que tomamos Because the bad decisions we take es debido a la autosuficiencia is because of the auto-efficiency de cada persona de no poner a Dios en sus decisiones. that each person does not place God in their Yo te decisions. hago una pregunta en esta hora. I'm going to ask you something right now. ¿Pones a Dios en tus decisiones? Do you put God in your decisions? El silencio lo dice todo. The silence says it all. Yo lo voy a volver a decir, tal vez no oíste. I'm going to repeat it. ¿Pones a Dios en tus decisiones? Do you put God in your decisions? Porque si no lo estás haciendo, Because if you're not doing it, vas a sufrir you're going to suffer por esas malas decisiones. because of those bad decisions. Vas a llorar You're going to cry por esas malas decisiones. because of those bad decisions. Te vas a desesperar You're going to be desperate por esas malas decisiones. because of those bad decisions. Alguien dice amén en Someone esta says hora. amen. Alguien dice amén. Someone says amen. Dígale que está a tu lado. Say the one that's next to you. No seas autosuficiente. Don't be out of efficiency. Consulta a Dios con tus decisiones. Go with God with your decisions. Hay una historia muy famosa There's a popular history dentro de la Biblia inside the Bible, y también está relacionada con David. and it's also related to David. Cuando una vez más When one more time toma una mala decisión, he takes a bad decision, el cual le trajo consecuencia, it brings consequences to him, no solamente a su casa, not only to his home, sino que le trajo consecuencia a todo el pueblo. it brings consequences to the entire village. ¿Qué te estoy diciendo? What am I telling you? Que hay decisiones There are decisions malas bad. que te van a traer consecuencias tanto a ti They are going to bring consequences to you como a todo tu pueblo. and your entire village. Te puede traer consecuencias a ti It can bring consequences to you y también a toda tu generación. and your whole generation. Y aquí fue el caso. And it was the case.
Esta historia, This history, la Biblia lo declara o lo habla the Bible tells us como el pecado del censo de David. the sin of the sons of David. En el Primera de Crónicas, In the first of Chronicles, capítulo 21, chapter 21, vamos a leerlo we are going to read it del 1 al 7. to 1:7. Repito, Primera de Crónicas, I repeat, First of Chronicles, Primera de Crónicas, First of Chronicles, capítulo 21, chapter 21, del 1 al 7. to the verse 1 and 7. Y dice la palabra, And the word says, Satanás se puso en contra de Israel e incitó a David para hacer un censo en Israel. but Satan wake up and go against Israel. And he told David to go against Israel as well. Versículo 2. Verse number 2. Entonces David le ordenó a Joab y a los comandantes del ejército, vayan y levanten un censo de Israel desde Berseba hasta Dan y tráiganme un informe para que yo sepa cuánta gente hay. So David told Joab and their commandants, Verso 2. go and wake up against Israel in Beersheba and Dan, and make me an inform on the number of them. Verso 3. Verse Pero number Joab 3. le dijo que el Señor multiplique 100 veces el número de gente que hay, le dijo al rey, y que su majestad pueda verlo con sus propios ojos. Pero le dice Joab, no estaba de acuerdo. Joab le dijo, pero majestad, ¿qué importancia tienen saber cuántos hay si todos son sus siervos? ¿Por qué va a provocar su majestad un motivo de culpa para Israel? And Joab told them, go and add more than 1,000 to their village. And the king said, not everyone, my king. Why are you going against Israel with everyone in it? Verso 4. Verse number 4. Sin embargo, el rey David se mantuvo enérgico en la orden. Así que Joab fue a hacer el conteo por la tierra de Israel y regresó a Jerusalén. Verso 5. David was energetic in the order. So Joab made his decision, and he went to count everyone in the earth of Israel. And he came back to Jerusalem. Verso 5, Isaac. Como lo que él leyó, Joab le entregó el resultado del censo de David y había en todo Israel 1,100 hombres que podrían pelear en espada y 470,000 en Judá. Estamos hablando de 1,500,000 personas, hombres dispuestos a pelear por David. Joab gave David the result. There were in total in Israel 1,100,000 men that could fight with sword and 470,000 in Judah. Verso 6. Verse number 6. Joab no estaba de acuerdo a la orden del rey y por eso no contó a la gente de la tribu de Leví ni la tribu de Benjamín. Joab wasn't in agree with the king, so that's why he didn't tell the people of the tribe Levi, even Benjamin. Verso 7. Verse number 7. Dios también se molestó con esa orden del rey y por eso castigó a Israel. God got angry with that order of the king, and that's why he punished Israel. El motivo del censo, The motive of sense, cualquiera puede decir, un censo o un conteo de personas, anyone who say that a count of people, ¿por qué Dios se enojó por eso? why did God got angry with that? Lo primero que podemos entender The first thing that we need to understand es que este censo that this sense, fue como un orgullo oculto que David tenía. it was like a proud thing for David that he had. Si usted miró al principio cuando empezamos el primer párrafo, If you look at the beginning in the first paragraph, dice que Satanás insistió, o sea, puso a David en esta condición. it says Satan put David in this position. En pocas palabras, puso orgullo en el corazón de David. In very little words, it placed words in the
heart of Correcto. David, Para ver cuánta gente tenía dispuesta a morir por él en la batalla. to see how many people were ready to die for him in the battle. ¿Por qué le digo esto? Why am I telling you this? Porque la acción de David, Because the action of que le David ordenó a Joab a contar a los hombres aptos para la guerra. that ordered God, the men that were ready for war. El primer problema fue porque The first problem was a David se le olvidó David forgot que Dios le había dado una promesa a David. that God gave him a promise. ¿Sabe que cuando nosotros tomamos malas decisiones You know, when we take bad decisions, es porque se nos olvida que Dios nos ha hecho en algún momento una promesa? it's because we forget God made us a promise one time. Te voy a dar un ejemplo. I'm going to give you an example. Cuando uno agarra cualquier tipo de trabajo When someone grabs any type of job y nos roba el tiempo de Dios, and it steals our time of God, después renegamos later we are complaining y decimos, no me da chance para poderme congregar. and we say, I don't have any time to join. Y de una manera es una mala decisión. And in a way, that's a bad decision. A su nombre. To his name. Y muchas veces And a lot of times, lloramos y renegamos. we cry and we complain. Y Dios nos ha prometido And God has promised us que te bendeciré, that He's going to bless te us. prosperaré, He's going to take us. pídeme las naciones Told me the nations, y te daré por herencia. and I will give you inheritance. Significa que Dios tiene buenos pensamientos para ti y para mí. It means God has Y que Dios good tiene lo thoughts. mejor para nosotros. He has the better things for us. Por eso me encanta a alguien cuando entiende este propósito. I love when someone understands this purpose. Cuando alguien se acerca a mí y me dice, pastor, me salió este trabajo When someone says and gets close to me, please, I got this job y lo necesito, and I need it, pero me va a robar el tiempo de congregarme. but it's going to steal my time of joining. Hay necesidad, There's necessity, pero también hay necesidad para congregarse. but there's necessity of joining as well. Entonces ellos dicen, So they say, consultan a Dios, we consult God. este trabajo no me conviene. This work isn't from me. A su nombre. To His name. ¿Cuántos dicen amén? How many of you say amen? David se le olvidó. David forgot. El primer problema fue porque David se le olvidó The first problem was because David la forgot promesa que Dios le ha dado. the promise that God gave him. Dígale que está a tu lado. Say the ones that's next to you. No se te olviden Don't forget las promesas que Dios te ha dado. the promise that God has gave you. Mire la promesa que Dios le había dado a David. Look at the promise that God gave. Está en segunda de Samuel, It's in 2 Samuel, capítulo 7, chapter 7, versículo 1. verse number 1. Mire lo que dice la palabra. Look at what the word says. Aconteció que cuando ya el rey habitaba en su casa, después que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos de alrededor. He told that the king was habiting in his home after God gave him the repose of those enemies. ¿Qué le había dicho Dios a David? What was God telling David? Que sus enemigos no iban a hacerle la guerra. That these enemies weren't going to give him war. Que Dios les entregaría a sus enemigos que se levantaran en sus manos. God was going to give the enemies to ¿Qué rise in ven- their hands. ¿Qué vengo a decirte? What am I telling you? Que los enemigos se van a levantar, The enemies are going to rise. pero ya Dios te los entregó en tus manos. But God has given them to your hands. ¿Cuántos dicen amén? How many of you say amen? Mira el verso 9, Look at the verse number 9. ahí mismo el 9. Y dice, y he estado contigo en todo cuanto has andado, y delante de ti he destruido a todos tus enemigos, y te he dado nombre grande, como el nombre de los grandes que hay en la tierra. And it says, I have been with you even when you walked. In front of you I have destroyed your enemies, and I give you a big name, like the name of those who are big in the earth. Qué tremenda promesa la que había dado Dios a David. What a big promise that God gave to David. El problema es que David se le olvidó The problem was that David forgot esa promesa. that promise. Dígale al que está a tu lado, Say the ones that next to you. que no se te olvide la promesa que Dios te ha dado. Don't forget the promise that God gave you. Es como Dios me dice a la joven de rojo, It's like God telling me that con piquitas de cebra así como negra, with like zebra powder, que desde que tú eres niña,
You are a children Desde el vientre de tu madre, in the stomach of your mom. Dios te predestinó para cosas grandes. God has gave you big, is going Y to vas a ser de bendición. you're going to be of blessings. Pero el enemigo se ha levantado The enemy has rise para que no entiendas el propósito de Dios. so you can understand the purpose of God. Porque todo lo que se levante contra ti, Because everything that rises against lo harán sin Dios. is going to do it with God. Porque al final el propósito de Dios, hija, se va a cumplir en ti. Because at the end, the purpose of God is going to Dios va a alcanzar en ti las tres cosas que una joven o mujer desea. God is going to do 3 things that a woman always wants. Porque está el propósito de Dios en ti. Because the purpose of God is in you. ¿Cuáles son las tres cosas que desea una mujer? What are the 3 things that a woman desires? Ustedes mismas lo saben. You know. Una de ellas es graduarse. One of those things are graduate. Otra de esas es casarse. The other thing is Y otra de ellas es tener su propio hogar. and is having their own home. Their own tree. Y Dios dijo desde el vientre de tu madre And God told since you were in the stomach of your que Dios mom, te ponía nombre. that God is going to give you a name. Y me servirás, dice el Señor. And you're going to serve me. Yo te veo joven I see you young en el espíritu, in the spirit, sirviendo al Dios vivo. serving the holy God. Yo te veo como con un traje de danza, I see you in a dancing dress, danzándole como David danzaba al Dios de gloria. dancing like David, Porque Dios conoce nuestra vida. because God knows our Y life. Él sabe de qué manera le vamos a servir a Dios. And He knows in what way we're going to serve God. Todo lo que ha estado pasando y viviendo Everything you live es un propósito de Dios. is a purpose of God. Por eso, That's why no tomes malas decisiones. don't take bad decisions. Encomienda a Dios tus decisiones Take God your decisions y tus caminos. and your ways. Y entonces So todo te saldrá bien. everything will be good for you. Porque eres una joven de bien. Because you're a good young old woman. Por eso el Señor te va a apartar todas las amistades que no tengan que ver contigo. That's why God is going to Y pull te va a out dejar las que sí son de bien para and He's ti. going to put all the good. Así que no llores por los que se fueron, So don't cry for those who go sino que away. gózate por los que se quedaron y los que vienen. Be happy of those who Alguien stay. dice amén. Someone says amen. Alguien dice amén. Someone says amen. Alguien dice amén. Someone says amen. El problema fue The problem was del censo. the sense. Es que el censo reveló The sense revealed que habían 1.5 millones de personas there were 1.5 million of people disponibles available para pelear juntamente con David. to fight against David. ¿Qué estoy hablando? What am I telling you? Que el orgullo y la autoconfianza That the proudness and out of que había en David that there when David ofendió a Dios. offended God. Dígale que está a tu lado, Say the ones that next to you. que tu orgullo Your proudness y tu autoconfianza and your outer trust no te haga tomar malas decisiones. is going to take bad decisions. A mí me ha pasado It has happened to me. que yo he aconsejado a personas I give words to people. que cuando se aconseja algo, When I give words to something, hacen lo contrario de lo que se les ha aconsejado. they do the negative thing of what I told ¿Y them. qué le toca a uno? And what does one have to do? No aconsejar más Don't give word anymore. y dejar que la consecuencia venga, And let the consequences come back. lamentablemente. Sorry. Porque muchas veces Because a lot of times, solo las consecuencias, only the consequences algunas veces, sometimes nos hacen reflexionar. is going to make us think. ¿Alguien dice amén? Someone says amen. El problema de David The problem of David y del censo and the sense es que Dios vio el motivo interno que Satanás le puso a David. that God saw what Satan had for David. Le puso orgullo He placed proudness y le puso autoconfianza. and he placed outer trust. El segundo problema del censo, And the second de problem la mala of decisión de David, the bad decisions of fue David, que confió en sus números he trusted in his y su numbers fuerza humana and his human strength, en lugar de recordar que la victoria viene de Israel. and instead of remembering that the victory comes from Israel. Y siempre dependía de Dios. And he always depended on God. Proverbios 21:31 Proverbs 21 and 31. dice que el caballo se alista para la batalla, mas de Jehová es la victoria. The horse is ready for the war,
and God is the victory. Yo no sé si estás escuchando. I don't know if you're listening to this. Significa que no importa el ejército que no esté contigo. It doesn't mean that the war that is with you, Al final, quien te va a dar la victoria es Dios. the one that is going to give you victory is God. David puso su confianza, David put his trust, su seguridad his security, y su tranquilidad and his relaxedness en ese 1.5 millones de personas in that 1.5 million people. y quitó su confianza en Dios. And he pulled away his trust in God. A mí la Biblia me enseña The Bible teaches me que el general del ejército del escuadrón de Israel the general of the army of Israel se llama Jehová de los ejércitos. is called about the army. Y también me enseña And it also teaches me que este general that this general nunca ha perdido una batalla. has never lost a war. Solo pocos dicen amén. I really say amen. La advertencia espiritual como creyentes The spiritual warning we have. es que cuántas veces dependemos de nuestras fuerzas, How many times do we depend on our strength? cuántas veces nos basamos a nuestros recursos, How many times we go on our resources, a nuestro dinero to our money o a nuestros contactos. or to our contacts? Cuando eso sucede, When that happens, ya vienen las consecuencias. the consequences are ready. Porque cuántas veces decimos, Because so many times we say, yo tengo contactos, I have contacts, yo tengo un dinerito por ahí. I have a little bit of money in there. Aló, Hello, yo tengo fuerzas. I have strength. Por eso yo me río. That's why I laugh Cuando alguien dice, when someone says, es que si yo no trabajo, no como. if I don't work, I won't eat. ¿Sabe lo que está diciendo? You know what you're saying? No, pues sí, pastor, si no trabajo, no como. Well, if I don't work, I don't eat. Lo que estás diciendo, What you're saying, que por tus fuerzas viene la bendición. in your strength is going to come Y no es blessing. así. And it's not like La that. bendición viene por la misericordia de Dios, The blessing comes in the misericordia of que God te tiene con vida that you have in y que life. te tiene con salud. He has it in Y truth. es el que te da la fuerza. And he's the one that gives you Alguien strength. dice amén. Someone says amen. Alguien dice amén. Someone says amen. Este tipo de gente This type of people confía en sus fuerzas, get more trusted in their strength, confía en su economía in their economy, y confía en sus contactos, and in their contacts. pero no se apoya en Dios. But they do not support in God. Cuando David decidió contar al pueblo, When David told the whole village, sustituyó su fe en las promesas de Dios por la confianza en su poderío militar. he trusted his army instead of God. Y esto está mal. And this is really bad. Hay gente que dice, There are some people that say, si yo no tengo este negocio, if I don't have this business, me voy a morir. I'm going to die. Si hoy no vendo, If I don't come here today, hoy no voy a comer. I'm not going to eat today. ¿En quién estás poniendo tu confianza? Where are you putting your trust? Pocos amenes. A little bit of amen. ¿Acaso quién te manda a los clientes? God is going to send you clients. Pastor, pero es que no hay quien haga lo que yo hago cerca ni largo de aquí, pastor. Please, there's no one that can do this close or away from what I can do. Eso se llama autosuficiencia. That is called auto-efficiency. ¿Aló? Hello? No hay productos mejores que los míos, pastor. There are better products than mine. Elías dijo Elias said en una ocasión, in one occasion, solo he quedado yo el profeta que no he doblado mis rodillas ante Baal. I'm the only priest that hasn't been his knees against the prophet Baal. ¿Y sabe qué le respondió Dios And you know what God told them a Elías? to Elias? Todavía hay 7,000 There's still 7,000 que no han doblado sus rodillas ante Baal. that hadn't bent their knees to Baal. ¿Qué te estoy diciendo? What am I telling you? Que cuando tú te jactas de tu negocio y de tu trabajo, When you trust your business or your work, todavía hay 7,000 más. there are 7,000 more. Ay, se acabaron los amenes. The amens are very little. Lo segundo que te quiero hablar, The second thing I want to tell la you, consecuencia de la mala decisión de David. the consequence of the bad decision of David. En el verso 8 The verse number 8, de Primera de Crónicas 21 First Chronicles 21, en adelante, following up. vienen las malas decisiones que tomó, vienen las 3
decisiones que él tiene que tomar por la consecuencia de la mala decisión. There are going to come 3 decisions that you're going to take because of the bad consequences. Primera de Crónicas 21, First of Chronicles 21, verso 8, verse number 8. y lo vamos a leer ahí en las pantallas. And we're going to read it in the table. Y David le dijo a Dios: And David told God, he cometido gran pecado, he sido un tonto, te ruego me perdones. I have been a really dumb person. I want you to forgive me. Verso 9. Verso 9, mi Verse hermano. number 9, please. Y habló Jehová a Gad, el profeta vidente de David, diciendo: And the priest of God told David, he told him, verso 10. verse number 10. Y el profeta le dice a David: ve y dile a David que el Señor dice de esta manera: escoge estos 3 castigos. Mire, por un censo, 3 castigos. Y mire los castigos. ¿Cuál prefieres? And he told, go and tell David that the Lord says, choose one of your 3 punishments. What one do you prefer? Verso 11. Verse number 11. Y Gad fue a David a decirle: el Señor me envió a decirte que escoja estos 3 castigos. Número 1, 3 años de hambre. Mire esto. Huye 3 años de hambre, el primero. El segundo, 3 meses huyendo derrotado del ataque de tus enemigos. O 3 días con el castigo del Señor, es decir, pestes por todas partes, y que el ángel del Señor destruyendo gente por todo el territorio de Israel. Piénsalo y escoge y dímelo para que yo se lo comunique al Señor que me envió. God go to David and he told him, the Lord has sent me to choose one of your 3 punishments. Number 1, 3 years with hunger, or 3 months running away, defeated by the enemies, or 3 days punished by the Lord with pestilences and no prophets. Hágale conmigo. Say with me. Tenía que tomar David una decisión David had to take one decision de las 3. of the 3. Pastor, por un censo Please, just by that, fue una mala decisión. it was a bad decision. Y las malas decisiones And the bad decisions tienen consecuencias. have consequences. Dile que está a tu lado. Say the ones that's next to you. Las malas decisiones The bad decisions te van a traer consecuencias. are going to bring consequences to you. Y de repente llega el profeta, And suddenly the priest comes, tu profeta de casa, your priest of home, y te diga: toma una decisión. and he tells you, take a decision. A su nombre, To his name. a su nombre, To his name. a su To nombre, his name. a su nombre. To his name. Verso 13. Verse number 13. Entonces David le dijo a Gad: estoy en un verdadero aprieto, pues es mejor que mi castigo nos venga del Señor y no de los seres humanos, pues nuestro Dios es un Dios de misericordia y es grande. So David told God, I'm really in very big trouble, but it is better that a punishment of God than a punishment of humanity, because he has misericordia on me. Verso 14. Verse number 14. Entonces el Señor hizo que cayera una epidemia sobre todo Israel, la cual provocó la muerte de 70,000 israelitas. So the Lord made that an epidemic fell in Israel, that he killed 17,000 people Por una mala decisión because of one bad decision. venía una peste que mató a 70,000 en un solo momento. It came a pestilence that killed 17,000 in one moment. Alguien dice conmigo: ouch, Someone says with me, ouch, qué terrible. how terrible. Las consecuencias del pecado trae dolor. The consequences of the sin, El dolor del pecado. the pain of the sin. Dios disciplinó la nación a través de esa severa peste. God disciplined the country by that epidemic. Dios envió una peste generalizada o una mortandad. God sent a pestilence. Esta peste duró 3 días.
This pestilence lasted 3 days, provocando la muerte de 70,000 israelitas. provoking the death of 17,000 people. La Biblia no habla qué tipo de peste, The Bible doesn't talk about what así que no pestilence. piense que fue el COVID. So don't think it was the COVID. Usted hace poco vivió y yo acabamos de vivir eso. Me and you lived through that. Pero la Biblia no habla que especifica qué tipo de peste fue. But the Bible doesn't specify what type of pestilence it was. Pero una cosa tenemos que entender, But we have to understand one que aunque thing. a veces no entendamos las consecuencias colectivas del pecado, Even if we don't understand the consequences of the sins, Dios es justo y es soberano. God is just and sovereign. El corazón contrito de David, The heart restricted of David, al darse cuenta de su error, when he realized his error, lo que yo admiro what I admire de la sinceridad de David of the honesty of David, es que David no puso excusa a su error. David didn't put an excuse in his error. Sabe que mucha gente, You know, a lot of people, cuando toma malas decisiones, when they take bad decisions, le echa culpa a otros. they blame other people. Hay mujeres There are some women que le echan la culpa al marido. that blame their husband. Lo que estamos viviendo What are we living es por tu culpa. is because of your fault. Me fui de la casa I go away from home por tu culpa. because of you. ¿Acaso la decisión la tomó tu marido por ti? The decision was made by your husband. ¿Alguien dice amén? Someone says amen. Entonces, So, lo que me gusta de David what I like about the Bible, es que no puso excusa al error he didn't place an excuse to his mistake o a la mala decisión. or the bad decision. Aprendió a reconocer su error He recognized his mistake y a pedir perdón por él. and to pray, please for pardon. Por eso y muchas cosas más, That's why a lot of things se ganó el atributo gain to contribute de ser conforme al corazón de Dios. of being to the comfort of the heart of Dile God. que está a tu lado. Say the ones that's next to Cuando you. aprendes a reconocer tus faltas, When you learn from your cuando mistakes, aprendes a reconocer tus errores, when you learn from your cuando errors, aprendes a reconocer tus malas decisiones, when you recognize your bad decisions, significa, y pedir perdón, it means begging for significa forgiveness. que estás aprendiendo a ser conforme al corazón de Dios. You're learning to be confident. Ay, 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 ay. Dios dijo en Hechos 13:22. God said in Acts 13:22. Mira lo que dijo. Look at what he said. Hechos 13:22. Acts 13:22. Quitado este, le levantó por rey a David, de quien Dios también dio testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. I pulled away this and I pulled the King David, who also said it was the children of Isaiah, man that was comfort to my heart, will do everything I want. Esa palabra significa That word means que si tú quieres ser conforme al corazón de Dios, if you want to be comfort in the heart of God, tienes que hacer todo lo que Dios quiere. you have to do everything that God wants. ¿Alguien dice amén? Someone says amen. ¿Alguien dice amén? Someone says amen. En esta versión de las Américas In this version of the Americas, dice de esta manera: it says like this. después de quitarlo, les levantó por rey a David, del cual Dios también testificó y dijo: he hallado a David, hijo de Isaí, un hombre conforme a mi corazón, que hará toda mi voluntad. After pulling him away, he raised up David, so God contributed him, and he said, I found David, son of Isaiah, a man that is comfort to my heart, that is going to do everything in my willing. David reconoció su necedad David recognized his y confesó wrongdoing, su pecado. and he confessed his sin. En el verso 8 usted lo puede ver de Primera de Crónicas. In the verse 8 of 1 Chronicles, David dijo: David told, he pecado gravemente. I have made a very heavy sin. ¿Cuántos pueden decir conmigo? How many of you say him? Muchas veces he pecado gravemente I have seen a lot of times cuando he tomado malas decisiones. when I have taken bad decisions. David reconoció con humildad su error. David recognized with humility his error. Por eso él mismo escribió en el libro de los Salmos He wrote in the book of Psalms 51:17: 51:16,
Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no lo despreciarás tú, oh Dios. The sacrifices of God are those the spirits who are broken. To the broken heart that is humiliated is he going to be depreciated by you, O God. David entendió David understood que no podía vivir bajo la gracia de Dios. that he couldn't live beneath the grace of God. David demostró David showed un espíritu quebrantado a broken spirit al preferir caer en las manos de la misericordia de Dios when he preferred falling in the misericordia of God que en las manos de sus enemigos. than in the hands of his enemies. Él está reconociendo la gracia de Dios. He recognized the glory of God, Pero en David hubo arrepentimiento. but there was humiliation in David. Yo no sé si en ti va a haber arrepentimiento. I don't know if you're going to Pero en repent, Primera de Crónicas 21, but in the first of Chronicles 21, verso 15, verse 15, dice la Biblia, the Bible says, explica explain cómo que vino esta pandemia o esta epidemia en ese tiempo. how did this epidemic came in that time. Dice la Biblia en el verso 15, The Bible says in the verse Primera de 15, Crónicas 21, mi hermano, por favor, First of Chronicles 15, 15, dice que Dios envió también un ángel para destruir a Israel. Pero cuando el ángel comenzó su trabajo, el Señor cambió de opinión y le dijo al ángel: ¡basta! ¡Detén tu mano! El ángel del Señor estaba junto al lagar donde se trilla el trigo, propiedad de Ornán el Jebuseo. God sent an angel to destroy Israel. But when the angel did his work, the Lord had changed his opinion and said to the angel, "Stop, look at your hand." And the angel of the God who was in the weeds decided to stop. Verso 16. Verse number 16. Y alzando David sus ojos, vio al ángel de Jehová que estaba entre el cielo y la tierra. Él estaba con una espada desnuda, apuntando extendida a Israel. Significa que el ángel, cuando estaba la epidemia, el ángel tenía su espada direccionada a Israel para destruirla. Entonces David y los ancianos se postraron sobre sus rostros cubiertos de cilicio. And David saw the angel of Jehovah, who was between the sky and the earth, with a naked sword in his hand, extended against Israel. So David and the old men were ready to protest against their faces, filled with cilicio. ¿Se puede imaginar esa escena? You can imagine that scene. David vio al ángel de Jehová David saw the angel of con su Jehovah espada desenvainada with the naked sword y direccionándosela a Israel. and against Israel. ¿Será que el ángel de Jehová Did the angel of Jehovah está con su espada direccionándote a ti por tus malas decisiones? is pointed his sword at you because of your bad decisions? ¿Alguien dice amén aquí? Someone says amen in here. Me impacta y me pongo a pensar It impacts me and I became thinking y tiemblo and I shake a imaginarme lo que David vio. when I imagine what David saw. Porque dice que vio al ángel de Jehová con su espada en su mano. Because it says he saw the angel with his sword in the hand. Y dice que se postraron en tierra. And they were protesting in the earth. Porque ver a un ángel no es cosa fácil. Because seeing an angel isn't an easy thing. Cuando un ángel aparece, When an angel appears, aparece por dos cosas. it appears because of two. Una, para advertirte, One, to warn you, y dos, para traerte juicio. and two, to bring you justice. ¿Cuál tú quieres? Which one do you want? Verso 17. Verse number 16. David le dijo a Dios: yo fui el que ordenó el censo, y él el que pecó y actuó perversamente fui yo. Esta gente solo hizo lo que le ordené, solo me siguieron como ovejitas, no hicieron nada malo. Señor mi Dios, que tu castigo caiga sobre mí y la familia de mi papá, pero te ruego que la epidemia no se extienda más sobre el pueblo. And David told God, God, I was the one that sinned.
those people were just following me like little sheep. Please do not punish them. Punish me instead. I was the one who did this. ¡Qué hombre What a man para reconocer su error! to recognize his error. Él pudo haber dicho, pues mátalos a todos y me dejas vivo a mí. He could have said, kill everyone and then kill me. Déjame vivo a mí y a mi familia. Leave me alive and my family. Pero sin embargo, él dijo, yo fui el que pequé. But instead, he said, I'm the one that became the sin. Míralo conmigo y con mi descendencia. Look at this with me and my descendant. Y es ahí donde activó la misericordia de Dios. And that's where he activated the misericordia of God. Una, reconocer su error. One, recognize his error. Y dos, reconocer que el juicio solamente sería para él. Recognize that the justice was only for him. Porque la demás gente no tenía que ver con el error. Because the other people didn't have anything to do with the mistake. Y Dios le pidió a que levantara un altar de sacrificio para detener la peste. And God told them to stop the pestilence with a sacrifice. Un sacrificio que le costara a David para detener la plaga. A sacrifice that was hard enough for David to stop the Dígale al pestilence. que está a su lado Say the one that's next to you. que tu sacrificio Your sacrifice te tiene que costar. is going to cost you. Por eso hay gente que le dice al pastor, That's why some people say to the priest, ore y ayune por mí bless and pray for me para que yo sea librado. so I can be free. Mientras tanto ellos están comiendo y bebiendo Meanwhile, them are eating and y también drinking durmiendo. and also sleeping. A Dios To God, no le gusta eso. He doesn't like that. El sacrificio tuyo The sacrifice of you te is tiene que costar a ti. going to be Al- difficult alguien for you. dice amén. Someone says amen. Alguien dice amén. Someone says amen. David fue instruido a levantar un altar en el verso 18 David was told to raise up a temple in the verse number 18. y dice de esta manera. And it says like this. Entonces el ángel del Señor le dijo al profeta Gad que le dijera a David que fuera y construyera un altar para el Señor en el lugar donde se trilla el trigo, propiedad de Ornán el Jebuseo. So the angel of the Lord said to God that he told David to go and construct an altar in the wheat that was property, El altar y la restauración the altar and the restoration, del 19 al 24. 19 to 24. Así que David fue e hizo lo que Gad le había dicho en el nombre del Señor. So David go and did what God told them in the name of the Lord. Escucha atentamente. Listen very carefully. Ornán estaba trillando el trigo con sus 4 hijos cuando vio el ángel de Jehová. Ornan was planting the wheat with his 4 sons when he saw the angel of God. Y los hijos se asustaron y se escondieron And the sons were scared and they started to hide cuando vieron el ángel de Jehová. when they saw the angel of God. A su nombre. To his name. Pero mira el 21. Look at the 21. Ornán vio que David venía acercándose y salió del lugar para postrarse ante David. Ornan saw that David was coming closer and he came out of the place to put himself in front of David. Y David le dijo a Ornán, And David told Ornan, véndeme el lugar donde trías tu trigo para que yo pueda hacerle un altar al Señor. Véndemelo al precio justo para que así se termine la epidemia que ataca al pueblo. David told Ornan, sell me this place where you plant your wheat because of the Lord. Sell it to me at a just price so this pestilence will end. Y Ornán le respondió, And Ornan responded, tómelo mi rey, take it, my king, que el Señor mi rey haga lo que crea conveniente. that the Lord my king will do everything that's convenient for him. Mire, yo ofrezco a mis bueyes para sacrificio, los maderos los doy para la hoguera y el grano para las ofrendas. Yo lo entrego todo. I give everything, my animals and my soul money. I'm going to give you my profits. I give out everything. Y mire lo que le responde David And look at what David told them en el 24. in the 24. Pero el rey David dijo nuevamente a Ornán, no, yo te compro el lugar a precio justo, porque no voy a ofrecerle al Señor algo que te pertenece a ti, ni tampoco le voy a ofrecer sacrificios que no me cuesten nada. But the King David told them,
to Ornan, no, I'm not going to buy you at a just price because I'm not going to offer to the Lord something that it belongs to you. And I'm not going to give them something to sacrifice that it doesn't belong to anything. ¿Qué dice ese versículo 24? What does the verse 24 say? Que cuando tú hagas sacrificios a Dios When you do a sacrifice to God o presentes algo a Dios, or present something to God, no le presentes algo que no te cuesta a ti. don't present something that is invaluable for you. ¿Cuántos de nosotros, How many of us, cuando nos presentamos a Dios, when we present to God, ofrecemos cosas que no nos costaron a nosotros? we offer things that did value for us? ¿Cuál es la lección? What is the lesson? Que nuestra entrega a Dios requiere sacrificio. That our giveness to God requires sacrifice. ¿Y cuál es el sacrificio, Pastor Walter? What is that sacrifice, Priest Walter? El verdadero arrepentimiento. The real Implica rendir nuestro orgullo, It implies give nuestro up tiempo our promise or time y nuestros recursos genuinamente. and all of our resources. Miren lo que dice el verso 25. Look at what the verse 25 says. Así que David le pagó a Ornán el equivalente a 600 monedas de oro. So David paid Ornan the equivalent of 600 por aquel lugar. for that place. Escucha esto, Hear this, el 26. 26. Y allí David construyó un altar para el Señor y le presentó sacrificios que deben quemarse completamente y ofrendas de paz. So there David constructed an altar for the Lord, and he presented sacrifices that needed to be born completely and give things of peace. David llamó al Señor y él en respuesta le envió fuego sobre el altar de los sacrificios. David called the Lord, and the Lord in response, he sent fires to the altar of the sacrifices. Mira el 27. Look at the 27. Entonces Jehová habló al ángel y este volvió su espada. Mire, Dios le habló al ángel y le dijo, cuando subió el incienso del holocausto de David al cielo, Dios le dijo al ángel, detén tu espada. Y el ángel envainó su espada de nuevo. ¿Qué significa eso? Que estaba a punto de detenerse la peste que estaba destruyendo y matando a todo el pueblo de Israel. Porque cuando tú te humillas, When you humiliate yourself, en sacrificio a Dios, the sacrifice to God, la peste se va a detener, the pestilence is going to el stop. juicio se va a detener. Justice is going to stop. Alguien le da fuertes palmas al Someone Señor. gives out very big clap to God. Y dice que se volvió el ángel la vaina a la espada, o la espada en la vaina. So Jehovah told the angel, and this one takes his sword back. 28. 28. Viendo David que Jehová le había oído en la era de Ornán Jebuseo, ofreció sacrificios allí. Seeing David that Jehovah is already heard about the era of Ornan Jebuseo, he offered sacrifices in there. Mira el 29. Look at the 29. Y el tabernáculo de Jehová que Moisés había hecho en el desierto y el altar del holocausto estaban entonces en el lugar alto de Gabaón. And the place that Moses had made in the desert and the altar in the Holocaust, they were in the big place of Gabaon. Mira el 30. Look at the 30. Pero David no pudo ir allá a consultar a Dios porque estaba atemorizado a causa de la espada del ángel de Jehová. But David couldn't go there and consult God because he was terrified of this word of the angel of God. ¿Sabe por qué? You know why? Porque la espada del ángel no es del elemento natural. Because this word of the angel isn't a La natural element. espada del ángel es de fuego encendido. This word of the angel is fire. Por eso David estaba asustado That's why David was scared, al ver la espada que el ángel tenía. seeing the sword that the angel had. ¿Cuál fue el resultado de todo esto, humillación de David? What was the result of this humiliation of David? Es que Dios escuchó su oración. God heard his prayer. Yo le vengo a decir a 2 que 3 aquí,
I'm going to tell 2 or 3 que si people tú te here humillas hoy that if you humiliate yourself now de tus malas decisiones, of your bad decisions, el Señor va a escuchar tu oración the Lord is going to hear your prayer. y va a detener el juicio o la plaga que tú estés viviendo. And He's going to stop the pestilence you are living. Recordemos que la Biblia dice Let's remember that the Bible says en Salmo 34, 17, in Psalms 34 and 16, claman los justos y el Señor los oye y los libra de todas sus angustias. "Declare us just, and the Lord will hear us and will free us of all of our anguishes." Mire qué interesante Look how interesting this que is. en el lugar donde David levantó ese altar The place where David raised up that, se convirtió en el terreno it became the terrain donde más tarde Salomón levantó su templo, where later Solomon raised up his temple. o sea, la casa de Dios. That means the house of God. Alguien le da fuertes palmas al Someone Señor. shout big claps to God. Para terminar, To finish off, ¿qué lección tomamos en esta enseñanza? what lesson are we learning? Es que Dios nos enseña a reconocer nuestros propios orgullos God teaches us y to a, recognize y a depender siempre de la gracia divina. and to depend on the grace. ¿Cuál es la aplicación a nuestra vida, pastor? What is the application of our life? Que hoy es un buen día Today is a good day para revisar en qué o en quién estamos poniendo nuestra confianza. to check where are we putting our trust. Dios no se impresiona con nuestros números. God does not impress with our numbers. Dios no se impresiona con nuestros títulos. God is not impressed with the titles. Dios no se impresiona con nuestras capacidades. God is not impressed with our capacities. Él busca un corazón humilde He searches for a que, trusting heart que reconozca la necesidad de Él that recognizes the necessity you have cada día. every day. Hermanos, Brothers, hermanas, sisters, arreglemos nuestras cuentas con Dios hoy. let's fix our numbers with God now. La iglesia se pone sobre sus pies The esta noche. church gets in their feet. ¿Qué te estoy diciendo? What am I telling you? Que las malas decisiones That the bad decisions terminan en orgullo. finish in proudness. ¿Qué te estoy diciendo? What am I telling you? Que si reconoces tu orgullo That if you recognize your proudness y tus malas decisiones and your bad decisions, y clamas a Dios and you claim to God, y vienes a su altar, and you come to His altar, Él te oirá He's going to hear you, y también te perdonará and He's going to forgive you, y quitará toda plaga and He will pull away every y pestilence quitará todo mal and every bad thing que haya en tu casa, that is in your que house, haya en tu familia, that is in your que family, haya en tus hijos, that is in que your haya en tu children, finanza, that is in que your haya en finances, todo lo que tiene que ver contigo. that is in Alguien everything tiene que that has decir to do with amén. you. Someone has to Alguien say tiene amen. que decir amén. Someone has to say Alguien amen. tiene que Someone has decir to say amén. amen. ¿Cuántos de los que estamos hoy acá How many of us that are nos vamos a acercar a su altar are going to get closer to His altar, como una ofrenda que exprese like a blessing that expands nuestra dependencia total de su gracia? our independence of His total grace? Dile al que está a tu lado, Say the one that's next to you. nosotros somos esa ofrenda We are that blessing que Dios quiere en su altar. that God wants in His temple. Yo no sé cuántos van a correr al altar. How many of you are going to run to Yo the no sé temple? cuántos humildes conforme al corazón de Dios van a correr al altar I don't know how many of you with the heart of God are going to come to a reconocer sus faltas, to recognize their errors, a reconocer sus errores, their mistakes, a reconocer to recognize con humildad with humility que han errado that they have done wrong. para que las faltas sean quitadas. So the misses are going to be taken out. Gloria a Dios. Glory to God. Alguien dice gloria a Dios. Someone says glory to God. Alguien dice gloria a Dios. Someone says glory to Alguien God. dice gloria a Dios. Someone says glory to God. A su nombre. To His name. El salmista va subiendo con la alabanza. The singer is going to come out with praise. Gloria a Dios. Levanta sus manos ahí donde está. Raise up your hands where you are. David dice la palabra David told to the world que se humilló. that he humiliated. Dice la palabra que David reconoció su error It says David recognized his error y lo reconoció con humildad. and he recognized it with Esta es la tarde noche this afternoon or night. que tú puedes hacer lo mismo. You can do the same thing. Esta es la tarde noche
This is the afternoon or night donde Dios quiere oírte, where God will hear you, donde Dios quiere escuchar tu oración, where God will hear your prayer, donde Dios quiere decirle al ángel where God wants to tell the angel que detenga su espada, that you stop your sword, que la envaine de nuevo en su vaina, that He came in His word, para que se detenga la necesidad, so the necessity stops, para que se detenga la miseria, so the misery stops, para que se detenga la escasez, so the experience stops, para que se detenga la so it necesidad, stops the necessity, para que puedas recibir lo que Dios tiene para ti. so you can receive what God has for you. Yo no sé cuántos dicen amén. I don't know how many will say amen. Vamos a adorar al Señor como ofrenda delante del altar. Let's adore our only Lord. A Dios no le interesa el dinero, God is interested in money. a Dios le interesa tu vida, God is interested in your life. a Dios le interesa tu corazón, God is interested in your heart. a Dios le interesa tu obediencia. God is interested in your obedience. Por eso vamos a adorarle, That's why we are going to adore que Him. suba nuestra adoración That He comes up with us como un incienso delante del Señor, like a sense in front of God. como ese sacrificio Like that sacrifice que el Señor aceptó a David. that God accepted in David. Levanta tus manos esta noche. Raise up your hands. Vamos a